Decidimos 2020. Y para discutir los resultados de esta encuesta nacional, invitamos hoy a 4 expertos que tendrán la responsabilidad de interpretar estas cifras. Se los presentamos a continuación. Andrés Gómez nació en Pocoata, Potosí, magíster en Derecho Constitucional, periodista, trabajó en Herbol, Presencia y La Razón, entre otros diarios. Actualmente es docente y editor de un periódico digital. Susana Seleme Antelo, nacida en Santa Cruz en 1942, exdirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario, escritora e investigadora, integra el Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud. José Luis Santisteban, nació el 22 de junio de 1964, abogado constitucionalista, escritor de varios libros y ensayos sobre municipalismo, consultor en administración pública. Fernando Molina, nació en La Paz el 30 de mayo de 1965, periodista y escritor, Premio Rey de España de Periodismo en 2012, colaborador del diario El País desde 2015. Ellos son nuestros panelistas y le damos la más cordial bienvenida a todos ellos a este domingo, donde estaremos revisando la primera encuesta de la red Unitel. El estudio de preferencias electorales que vamos a presentar a continuación fue encargado por la red Unitel a la empresa CS Mori. De acuerdo a la normativa legal vigente en nuestro país, revisemos rápidamente su ficha técnica antes de conocer los resultados. Universo del estudio. Hombres y mujeres de 18 años o más que viven en Bolivia y que están habilitados para votar el 3 de mayo de 2020. Tamaño de la muestra: 2.224 encuestas. Tipo de muestra: probabilístico. Cobertura: nacional, urbano-rural. Se llegó a un total de 84 ciudades y localidades del país. Método de muestreo: probabilístico, polietápico, estratificado con control de cuotas de edad y sexo en la última etapa. Se cuidó que las características de la muestra sean similares a los parámetros del Padrón Electoral 2019. Nivel de confianza de los datos: 95% de confiabilidad para el total de la muestra. Margen de error: total nacional más menos 2.07%. Así decidimos. Elecciones presidenciales. Y esa era la ficha técnica de la encuesta que en minutos nada más le estaremos presentando a todo el país. Queremos decirle que cuando son las 21 horas con 29 minutos, ha llegado el momento de la verdad. El momento que usted estaba esperando. Es la hora de conocer los resultados de la primera encuesta nacional de Unitel de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo del 2020. Estaremos con nuestros panelistas, estaremos con el debate, con la polémica, con todo aquello que usted ha estado esperando. Atención Bolivia, estos son los resultados. Luis Arce Catacora tiene 31.6%. Revisamos el segundo lugar, Carlos Mesa, intención de voto a nivel nacional, 17.1%. En tercer lugar de preferencia electoral está Yanine Áñez con el 16.5%. Cuarto lugar con intención de voto a nivel nacional, Luis Fernando Camacho, 9.6%. Le sigue Chi Hyun Chun con 5.4%. Sigue Feliciano Mamani con el 1.6%. Después está Tuto Quiroga con el 1.6%. Y luego nos queda Shabib, que tiene el 0.5%, reiterando que él ya ha sido inhabilitado junto a su partido por el Tribunal Supremo Electoral.
Reiteramos, estos son los resultados a nivel nacional de esta encuesta de intención de voto encargada por la red Unitel Así es Mori. Una vez más le repetimos, Luis Arce Catacora tiene el 31.6%. Segundo lugar para Carlos Mesa con el 17.1% de la intención de voto. Yanine Áñez, 16.5%. Luis Fernando Camacho tiene el 9.6%. Chi Hyun Chung, 5.4%. Feliciano Mamani el 1.6%. Tuto Quiroga también tiene el 1.6%. Ismael Shabib tomado en cuenta en esta intención de voto 0.5%, reiterando y aclarando que fue ya inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral. Bien, pero tenemos más información con respecto a aquellas personas que aún no tienen definido el voto. Le presentamos los siguientes cuadros. Atención, intención de voto a nivel nacional, no sabe, 6.5%. Blanco, ninguno, 6.1%. Voto secreto, 2.2%. Nulo, 1.4%. Y vamos a conocer qué es lo que opinan nuestros analistas invitados a propósito de estos datos que acabamos de dar a conocer. Andrés Gómez, el candidato del MAS, le saca más de 14 puntos de ventaja a Carlos Mesa, que está segundo en esta encuesta. Después de todo lo que ha sucedido, ¿cómo explica esta diferencia? Bueno, muchas gracias. Allimpuncha y Cachun Cancunapa, Yachtamasis. A ver, Gabriela, yo lo veo del siguiente modo. Uno es que el MAS tiene un voto que se llama de identificación. Es el partido que apostó, a diferencia de los otros, ¿no?, que apostaron a los binomios, una persona del occidente, otra persona del oriente. El MAS apostó a un binomio etnoclasista, a un binomio campo-ciudad, ¿no? Y eso ha generado identificación. Es decir, ese candidato piensa como yo, actúa como yo, se parece a mí, tiene mis valores, tiene al menos mi perspectiva de país y yo voy a volver a votar. Sin embargo, por los datos que están ahí, por los datos que hemos visto ahora, el MAS también ha perdido respecto a las elecciones anuladas al menos unos 10 puntos. En cambio, la oposición ha aumentado unos 5 puntos respecto a las elecciones de octubre pasado. Sin embargo, su dispersión hace que pierda la posibilidad de ganar las elecciones. Susana Seleme, por favor, ¿cómo explica que la presidenta Yanine Áñez arranque en esta campaña electoral en el tercer lugar de esta primera encuesta de intención de voto? ¿Usted pretendía que arranque de primera? A mí me parece excelente. No estaba de candidata. Ella ha llegado a la presidencia de la República en unas circunstancias bastante difíciles, con una solvencia y una valentía para asumir el desafío que significaba, en primer lugar, pacificar al país, porque estábamos yendo a un enfrentamiento terrible, y me parece excelente. Es decir, y la diferencia que tiene, según los datos que ustedes han presentado, entre el segundo, que es Carlos Mesa, con 17.1, y ella, que tiene 16.5, podríamos adjudicarlo a un margen de error perfectamente aceptable, lo cual el segundo lugar está en entredicho. Sin embargo, yo creo que esta encuesta que nos están presentando es una fotografía del periodo en el que hicieron la encuesta, del 7 al 14 de febrero. Creo que es esa. Entonces, de aquí en adelante, porque las campañas no han empezado todavía. El 3 de febrero se presentaron los binomios, los binomios antes, las candidaturas, y yo no veo que se hayan presentado las campañas. No sé si es porque no tienen plata o qué están esperando, pero antes que veíamos las imágenes de los candidatos hasta en la sopa, ahora no los estamos viendo. Esperamos que una vez que empiece y que agarre el ritmo de las elecciones propiamente dicho, estos datos vayan a modificar sustancialmente. Muchas gracias, Susana. Vamos a continuar con las preguntas, esta vez para José Luis Santisteban. El exministro Luis Arce le saca 22 puntos de ventaja a Luis Fernando Camacho. ¿Por qué no despegó la campaña, la candidatura del ex líder cívico?
Primero que Luis Fernando tiene una votación muy marcada que empieza con 10%, pero Luis Fernando Camacho tiene una entereza, tiene un voto fidelizado a los 21 días de lucha, y a partir de ahí ese voto fiel que tiende a subir porque la entereza que él tiene ha sido demostrada ya y la gente lo conoce por eso. Está al margen de los políticos porque es antisistémico y eso le puede dar un punto favorable en los próximos 60 días. Muy bien, vamos a preguntarle a Fernando Molina, que también nos acompaña en esta noche en Así Decidimos 2020. Luis Arce tiene 31%, la intención de voto más baja del movimiento al socialismo en los últimos 14 años. ¿Cómo se explica llegar a este momento? Bueno, no está Evo Morales y el MAS está saliendo de una derrota histórica muy profunda que más bien hace llamativo el que tenga 31%, ¿no? Creo como Andrés que esto se debe a que es el único partido que está apelando a los indígenas y a los sectores plebeyos de las ciudades, en tanto que todos los demás están disputando el mismo electorado, que es la clase media urbana. Sí, Susana. Fernando, pero Luis Arce Catacora no tiene nada que ver con el sector indígena y pertenece a la misma clase media a la que vos acabas de decir que están disputándose los demás candidatos. Sí, ese es un guiño de Morales más que del MAS a quién sabe qué idea que tiene sobre la estrategia electoral y un deseo de que Choquehuanca no sea el líder de... Que no lo desplace. Exactamente. Ya. Pero la verdad es que el MAS en este momento se ha convertido, si ves tú la lista de candidatos y demás, en la opción indígena, ¿no? La opción plebeya de estas elecciones, un sector al que no entran los demás partidos, ¿no? Bueno, Es lo que vos Andrés, llamás por favor. lo étnico cholo. El peor resultado en 14 años del movimiento al socialismo al iniciar una campaña. ¿Qué le dice usted esto? Me ha gustado ese tu trabajo. No, mira, Daniel, eso, el 31% que tiene, y después de lo que pasó en octubre, después del fraude, tendría que haberse desplomado, digamos, ¿no? Pero ese 31% de tendencia de voto que tiene en este momento es resultado de 14 años de gobierno, mal, bien, con luces, con sombras, pero es un electorado, Daniel, y eso es lo sorprendente, que no se alimenta o no interactúa con la información de los medios de comunicación tradicionales. Es un electorado que se alimenta por los mensajes de identificación, de referencia, es decir, familia, grupos sociales, ¿no? Clase social, y eso hace que refuerce su pertenencia al movimiento al socialismo. José Luis Santisteban, ¿Luis Arce Catacora le resta al MAS? A ver, primero que es el símbolo de la estabilidad económica todavía. No nos olvidemos de que este gobierno todavía es un gobierno de transición que no ha podido consolidar porque hay otros órganos del Estado que no controlan, mejor dicho, no coordinan. El otro tema es que ese símbolo de la estabilidad económica está reflejada también en la base dura de votos que tiene. Y el tercer elemento es que esa clase media que todavía no logra aterrizar con un liderazgo opositor, es el que todavía está anclado al movimiento al socialismo. Eso se expresa, pero más allá de eso, fíjense que la derrota catastrófica del MAS, más allá que esté primero, ha perdido más de 1 millón de votos. Es decir, con relación a todas las votaciones que tenía, ¿no es cierto? Y el señor Mesa igual ha perdido casi 500.000 votos. Entonces, eso refleja de que hay un desgaste, ¿no es cierto? Y la gente quiere cambio. Lo que no logra todavía enganchar es ese liderazgo del cambio. Bueno, parece que Susana Seleme no está muy de acuerdo cuando se habla acerca de Luis Arce Catacora. ¿Qué le dice el nombre del candidato del MAS a usted? Bueno, Luis Arce Catacora es el símbolo, como acaba de decir José Luis Santisteban, de una supuesta estabilidad económica. Lo que pasa es que me llama la atención, sí, que hasta ahora el gobierno de transición de la señora Yanine Áñez no ha sacado a la luz todo lo que tiene guardado de mentira y de engaño de la famosa estabilidad, porque digamos las cosas tal cual como son. Han habido 7 años de déficit fiscal, pero nos olvidamos que han habido también
7 años donde el precio extraordinario de las materias primas permitió lo que se llama la bonanza económica. Se acaba el precio de las materias primas y todo se cae, y de ahí surge los 6 años de déficit fiscal. Eso hay que decirlo para que la gente entienda que el señor Arce Catacora no tiene una varita mágica para venir a arreglar todos los problemas que ellos han dejado en el país. Gracias, Susana. Fernando Molina, ¿debió estar Choquehuanca en el lugar de Arce o qué opina al respecto de este binomio? Creo que hubiera sido mejor para el MAS porque eso es lo que querían las bases del MAS, ¿no? Y entonces ahí vemos una nueva interferencia del gran caudillo, ¿no? Que sigue siendo, yo creo, más que Arce perjudicar al MAS, Evo perjudica al MAS, ¿no? No solamente interviniendo en las decisiones orgánicas, sino también candidateando, porque eso le resta seguramente intención de voto, ¿no? Y una cosita más. En pocos meses Bolivia ha experimentado cambios políticos y sociales. Los antecedentes previos para llegar a este momento forman parte de un capítulo necesario de analizar en nuestra historia. Momentos polémicos en las calles de nuestro país, donde se desarrollaron las protestas, momentos que derivaron en el cambio de un gobierno, denuncias de fraude electoral y la anulación de las anteriores elecciones. Elección sin mayores incidentes hasta las 19:40. La lectura rápida de votos del 20 de octubre perfilaba una segunda vuelta, pero el Tribunal Supremo Electoral no se volvió a pronunciar hasta un día después. Al 95% del cómputo preliminar, Evo Morales superaba el porcentaje necesario para quedarse en el poder. El tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia. El resultado fue rechazado por sectores que convocaron a un paro cívico. No tiene que moverse un cepe en este pueblo. Sin transporte, sin abastecimiento y sin actividad productiva, el Estado sintió los efectos de la economía desde sus primeros días. El 30 de octubre cobró sus 2 primeras víctimas mortales. Afines al MAS intentaron desbloquear el puente de la amistad en Montero y se desató el inicio de la violencia. Marcelo Terrazas, de la Unión Juvenil Cruceñista, y Mario Salvatierra, un vecino montereño, perdieron la vida. Que me dejaron sin mi marido. Creo que mi padre no murió como cualquier persona, sino más bien como héroe. Un motín policial que empezó en Cochabamba y un cabildo en Santa Cruz que aprobó llevar la carta de renuncia a Evo Morales serían determinantes. Con el informe de la OEA sobre el fraude electoral, Evo Morales renunció el 10 de noviembre. Estamos renunciando, estoy renunciando. Es de aquellos que cometieron el fraude electoral. Abandonó el país, sumergido en un ambiente de conflicto. Los militares decidieron tomar el control de las calles con la consigna de estar del lado del pueblo. Para evitar sangre y luto. Yanine Áñez asumió el mandato constitucional y posesionó a su gabinete, mientras Evo Morales viajó a México como refugiado político. El nuevo gobierno pacificó el país. Trabajar para la tranquilidad y estabilidad de todos los bolivianos. 23 muertes y decenas de heridos son resultados de la crisis. En el Torno descubrieron un celular con audios de Evo Morales ordenando cercar ciudades. Hermano, que den comida a las ciudades, vamos a bloquear cerco, de verdad. El caso ha llegado hasta el Ministerio Público con acusaciones de sedición y terrorismo. Corrupción, narcotráfico y otras investigaciones están en curso. En ese marco se han establecido nuevas elecciones para el 3 de mayo. Así llegamos a este primer programa de Así Decidimos, Encuesta Nacional. Vamos a comenzar esta ronda de preguntas con Fernando Molina. ¿Cómo afectan estos hechos, estos antecedentes que veíamos al desempeño de los candidatos en el inicio de esta campaña? Fundamentalmente, ¿no? Tenemos 2 candidatos que son resultado directo de esto. La presidenta Áñez, que de ninguna forma se imaginó ser candidata presidencial antes de lo que ha sucedido. Y los 2 líderes cívicos, Camacho y Pumari, que también son hijos de la crisis, ¿no? Luego, también era muy difícil pensar en una candidatura del MAS sin Evo Morales, y la estamos viendo por las circunstancias. Mesa ha caído de ser el candidato favorito de la oposición en ese momento a ser uno más de los candidatos que desde una posición un poco más centrista disputa por las clases medias.
Entonces, todo el panorama, excepto el señor Chi, que es un voto más religioso y diferente, aunque tiene también que ver con la crisis en la medida en que Chi despega porque los jóvenes, sobre todo, y la gente religiosa estaba cansada ya de la situación del país en ese momento. Entonces, directamente esta elección es la que va a definir qué bloque de poder, digamos, se hace cargo del país después de la crisis que hemos vivido. José Luis Santisteban, usted, dígame, a ver, ¿cómo afecta lo que ha ocurrido estos últimos 4 meses a los candidatos? Hablemos específicamente de Luis Fernando Camacho, que se esperaba que tuviera una incidencia más positiva de la que hemos visto en las primeras encuestas. ¿Coincide que es hijo de la crisis, como dice Fernando Molina? A ver, primero que hay que establecer que Luis Fernando Camacho nace de las calles y nace de esa bronca ciudadana y la recuperación de la democracia directa en las calles. Pero eso no es suficiente y eso tiene que transformarlo en voto ciudadano. Es decir, a partir de ahí lo que le hace falta es poner frases, poner programa al candidato, a la figura, y la figura es conocida, entonces tiene mucho positivo para arrancar. El otro tema es que esa lucha en las calles nos da un cambio en la Asamblea Legislativa. Ese es el tema que hay que valorar, es decir, la recuperación de la democracia se va también no solamente al Poder Ejecutivo, sino a la Asamblea Legislativa. Un gobierno parlamentario que tiene necesariamente el Poder Ejecutivo que coordinar permanentemente, y la base del poder de legitimidad estará en la Asamblea, no solamente en el carácter presidencialista. Susana, Fernando decía que algunos de los candidatos ahora en campaña son hijos de la crisis, particularmente Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho. ¿Cómo ve el desempeño de Yanine Áñez, su manera de llegar a esta candidatura y la posición en la que se encuentra en este momento? A mí personalmente, y me imagino que a todas las mujeres de este país, nos llena de una satisfacción personal y claro que de género, porque por primera vez una mujer le da la posibilidad de que asuma la responsabilidad de dirigir al país en medio de la crisis en la que estaba Bolivia. Estábamos a punto de sacarnos la cresta pidiendo guerra civil desde el alto, marchando con las banderas, y mientras tanto el ex ya huido y refugiado pidiendo que se cerquen las ciudades, que se mate de hambre a la gente, y días después que se arme milicias armadas. Es decir, personalmente yo creo que la señora Yanine Áñez merece el respeto de toda la sociedad boliviana por los pasos que dio, y mucho más todavía por haber asumido, a pesar de las críticas, su candidatura. ¿Por qué asume su candidatura? Porque según los expertos es la única que podría enfrentar al post-evismo y al evismo en su cara más fea, porque el MAS es un partido estructurado, es una estructura política orgánica que tiene masa, que tiene gente, bueno, 31% en la primera encuesta, y eso no se puede dejar de tomar en cuenta. En todo caso, la pacificación ya es un resultado de la gestión de Yanine Áñez, y ella pretende, por lo que leo y por lo que veo, continuar esa gestión luego de que fuera o que fuese electa presidenta. Gracias, Susana. Continuamos con Andrés Gómez. ¿Considera tal vez a Luis Arce Catacora también como hijo de la crisis, como se lo ha denominado a Yanine, a Luis Fernando Camacho, a Marco Pumari ahora? Sí, es hijo de la crisis. Y así, después de todos esos hechos que hemos visto en el producto que han mostrado hace rato, pese a todo eso, el único partido hasta ahora que tiene seguro para ir a la segunda vuelta es el MAS. Y los otros partidos, estamos hablando de los candidatos de Carlos Mesa, Yanine Áñez, tienen que disputarse entre ellos quién va a ir a la segunda vuelta, ¿no? Al menos por la tendencia que hemos visto hasta ahora. Creo que esta tendencia yo considero que es muy poco probable que cambie, lo que significa que Camacho está fuera de esa pelea, y la pelea por el próximo presidente, o quién va a ser el próximo presidente, está entre 3, o Arce, o Mesa, o Áñez. Bien, muchas gracias.
Son las 21 horas con 50 minutos. Como lo comprometimos, vamos a estar revisando a continuación varios datos y los importantes son aquellos que tienen que ver con las regiones. Es hora de conocer los resultados de cada candidato departamento por departamento. Comenzaremos con el eje troncal en esta revisión. Vamos a ver qué es lo que sucede con la sede de gobierno, con La Paz. Atención, estos son los resultados departamento por departamento. La Paz. Luis Arce Catacora tiene 49.7% de intención de voto en La Paz. Carlos Mesa en el segundo lugar con el 16.6%. La actual presidente Yanine Áñez tiene 7.2% como candidata en la intención de voto en La Paz. ¿Qué sucede con Chi Hyun Chun? Ocupa el cuarto lugar con el 6.2%. En La Paz le sigue Feliciano Mamani con el 2.3%. El expresidente Jorge Tuto Quiroga, 1.3% en la ciudad de La Paz. El ex líder cívico Luis Fernando Camacho está por detrás con 1%. Y en el último lugar, Ismael Shabib, recordemos, candidato que fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral. Continuamos revisando ahora la intención de voto del departamento de Santa Cruz. Estos son los resultados. Primer lugar para Luis Fernando Camacho, que tiene el 28% de la intención de voto. En segundo lugar, aquí en Santa Cruz, Yanine Áñez con el 26.3%. Tercer lugar para el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, 16.3% de la intención de voto. En cuarto lugar está el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, con el 8.7%. Le sigue Chi Hyun Chun con el 5.3% de intención de voto en Santa Cruz. Después vemos a Tuto Quiroga con el 1.9%. Ismael Shabib, candidato ya inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral, 0.7%. Y por último, Feliciano Mamani con el 0.4%. Desde Santa Cruz nos vamos hasta Cochabamba. Esta es la intención de voto en este departamento. Atención. En primer lugar, en Cochabamba está el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, con el 38.8%. Segundo lugar para Carlos Mesa, que tiene el 26.5%. Yanine Áñez en tercer lugar con el 9.6%. Cuarto lugar en Cochabamba, 3.3% para Chi Hyun Chun. Después está Luis Fernando Camacho con el 2.9%. Le sigue Feliciano Mamani, solo 1.9% de la intención de voto. Luego vemos a Tuto Quiroga con el 0.9%. Por último, Ismael Shabib, candidato ya inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral. Estos son los resultados en el eje troncal, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. La intención de voto para las próximas elecciones en esta primera encuesta. Bien, Susana Seleme, por favor. Áñez no gana en ninguno de los departamentos del eje troncal. Es más, tiene sus peores resultados, por ejemplo, en la sede de gobierno, en La Paz y en Cochabamba. ¿Cómo se interpreta ¿Peores eso? resultados con relación a qué? A los candidatos que están arriba de ella. Ah, bueno, porque ella se está presentando por primera vez. Sin embargo, de todas las personas que están en la lista de candidatos, es la única que tiene las posibilidades realmente de crecer. Está con Carlos Mesa ahí, la lleva Carlos Mesa solamente por 5 décimas de fracción. La campaña no ha empezado, o sea que yo personalmente creo que ella es la candidata que tiene las mejores posibilidades de crecer y de llegar. Si no gana en la primera vuelta, porque tengo todo el derecho de pensar que sí, porque la sociedad va a votar inteligentemente, puede sí llegar a la segunda vuelta. Gracias, Susana. José Luis Santisteban. Camacho tiene 1% en La Paz. ¿Por qué cree que su candidatura parece tan débil en una región que electoralmente es tan importante? A ver, lo que veo en los datos primero es que, en los datos departamentales, es de que hay un fraccionamiento territorial en cuanto al favorecimiento del voto. El primer elemento es que no ha empezado todavía la campaña en sí y todavía en Occidente, lo que decía Andrés, es decir, el fraccionamiento, o sea, de la identificación, pero también territorial, Oriente y Occidente, todavía no ha llegado la campaña a nivel nacional.
El segundo elemento Camacho, es que, ¿va a mejorar, usted cree, en La Paz entonces? considerablemente, creo, porque resulta de que más allá de que tenga un candidato de Potosí y un cruceño, el tema de fondo es de que todavía no ha empezado la campaña. Creo yo que entre los cuatro está en la segunda vuelta, que va a haber segunda vuelta, pero sí todavía hay mucha movilidad en departamentos y a nivel nacional. Creo que va a haber mucha movilidad del voto. Fernando Molina, por favor, en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho le saca casi 12 puntos a Luis Arce. ¿Se proyecta otra derrota para el movimiento al socialismo en esta región oriental? Sí, yo creo que Camacho es fuerte en Santa Cruz, casi exclusivamente, lo cual determina su resultado nacional, y que una de las expresiones de la crisis de la que estamos hablando es justamente la decadencia, digamos, o la caída del MAS en Santa Cruz, ¿no? Que es muy importante, pero no tanto como la de Mesa, ¿no? Que recordemos que Mesa ganó Santa Cruz en las elecciones anteriores, ¿no? Y que ahora está con 8,7, o sea que Santa Cruz es el punto débil de Mesa, que explica que no esté más claramente en el segundo sitio. Santa Cruz creo que además muestra una otra sorpresa para mi impresión anterior a la encuesta, y es que Áñez ha logrado prácticamente empatar, bueno, no empatar, pero está cerca de Camacho, lo cual no parecía por el pulso que uno hacía en la ciudad, ¿no? Parecía que Camacho era más fuerte en Santa Cruz. Bien, Andrés Gómez, sobre Mesa quiero preguntarle. Él es un candidato paceño, pero curiosamente en La Paz pierde contra el candidato del MAS, con más del 33 puntos, si mal no recuerdo. ¿Usted qué opina al respecto? Gabriela, eso es resultado de el aire señorial que mantiene Mesa respecto al electorado que existe en La Paz, que tiene un componente étnico aymara, indígena, y por supuesto los sectores populares que no se sienten representados con él. Y es por eso que tiene esa tendencia. Ahora, ¿es probable que suba? Dudo mucho, porque el MAS tiene, según las encuestas que hemos visto, el electorado, al menos en las 4 ciudades principales, estoy hablando de La Paz, estoy hablando del Alto, estoy hablando de Cochabamba y de Santa Cruz, representa el 60% del electorado, casi el 60%. Y en esas 4 ciudades, el MAS gana en 3, lo que le significa que incluso puede subir su tendencia de voto. Solamente en Santa Cruz cayó casi a la mitad. Y lo que no puede, en cambio, Carlos Mesa se había beneficiado en las elecciones pasadas, se había beneficiado por el voto útil. Ese voto que decía, bueno, no votamos por Carlos Mesa porque él nos cae bien, sino vamos a votar contra el MAS a pesar de Carlos Mesa. Eso ahora no hay, se ha desgregado, se ha dispersado Andrés, el voto. No gana Carlos Mesa ni en La Paz ni en Cochabamba. ¿Cómo se explica esto? Eso es lo que le señalaba hace rato Daniel. Vale decir, Carlos Mesa se benefició en las elecciones pasadas del voto útil. Ese voto que iba contra el MAS, pero no en favor de Carlos Mesa necesariamente. En cambio ahora, ese voto útil se ha dispersado en nuevos candidatos como Áñez, Camacho y obviamente como Mesa. Sin embargo, ¿sabes, Daniel? Yo creo que va a volver el voto útil en esta ocasión porque las encuestas van a incidir. Va a haber ese espíritu de decir, hay que deshacernos del MAS, y ese espíritu en alguna gente va a aglutinar, ¿no?, el voto en favor de un candidato. Susana, ¿a favor de quién va a ser el voto útil? Bueno, yo personalmente voy a votar por el voto útil, que para mí es Yanine Áñez. ¿Por qué? Primero, porque es la única que ha demostrado y que está demostrando, según las encuestas, esa posibilidad de avanzar. La campaña todavía no ha empezado. Y a pesar de las críticas que ha recibido, Yanine Áñez ha demostrado no solamente tener la valentía para asumir el trance dificilísimo, sino la valentía para asumir su candidatura a pesar de que la han hecho bolsa. Y de una manera muy despiadada, sin tomar en cuenta ninguna condición, y además porque está demostrando su talante femenino, que es muy importante en la transición. Si estuviera un hombre ahorita manejando la transición, no sería de la manera amable y con futuro
como lo está manejando ella, porque es el talante femenino. Y no me podrán negar que sí tiene una influencia determinante, porque es amable, es carismática, no es señorial, como dice muy bien Fernando Molina, que hace a pesar de que tiene poca votación en La Paz. Sigamos hablando, Susana, del voto útil. Bueno, a mí me preguntó por qué creo yo que ella, yo explico por qué. Está bien. Yo no ese necesito voto útil, decir por quién voy a votar. podría Yo me decanto directamente por mi género. Al candidato opositor al movimiento al socialismo, por Fernando Molina. ¿Este voto útil será el enemigo principal en la campaña de Luis Arce Catacora? Sí. Claro, la posibilidad de una desmarcación de alguno de ellos, ¿no?, que es posible, y seguramente va a haber presión en base a esta encuesta justamente para que eso suceda lo más pronto posible. Entonces el voto útil, es decir, el voto anti-más coaligado, es uno de los problemas, aunque hay que decir que en contra de la opinión que yo tenía antes de la encuesta, hay la posibilidad de que el MAS gane en primera vuelta, ¿no? Porque si hacemos la ponderación, está por 35 puntos el MAS. Y suponiendo que siempre se le disminuye algo porque no se cuenta bien el área rural, entonces tendríamos 37, está cerca del 40%, ¿no? Si fueran las elecciones dentro de 2 domingos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que lograra ganar en primera vuelta sería importante, y eso seguramente va a hacer que se recompongan un poco los otros frentes, ¿no? Y precisamente coincide, José Luis, podría ganar el MAS en primera vuelta. ¿Qué va a hacer Luis Fernando Camacho para agarrar ese voto útil del que están hablando ahora? Primero que no coincido con Fernando cuando dice que puede ganar en primera vuelta, porque las fórmulas no le permitirían, debería solo crecer él y ni uno de los 3 candidatos que pueden llegar a la segunda vuelta con el MAS. El segundo elemento es de que el MAS tiende a desgastarse, creo yo, igual que Yanine, porque ambos están, primero que el MAS estuvo y van a seguir, yo creo, saliendo todos los temas negativos. Y Yanine está en el gobierno y hay un desgaste natural, por más que sea exponencial y salga todos los días. Entonces yo creo que cualquiera de los 3 puede acaparar el voto útil frente al MAS. Luis Fernando Pero Camacho, creo que el MAS pueda ganar en primera vuelta. ¿Es posible que uno de los... Sí, puede ganar en primera vuelta. Porque si vas a anular los votos blancos nulos, el MAS va a subir. Los otros también van a subir, pero mira cuánto le lleva el MAS, 15 puntos de diferencia a los otros candidatos. Si quiere ganar el voto de los candidatos anti-MAS para ganar, tiene que bajarse 2 de ellos al menos, o asegurar para llegar a la segunda vuelta, Andrés, uno de ellos, pero no lo va a poder. Sí, o sea, para que empiece a jugar un rol importante el voto todavía útil. Más adelante hay para cambiar candidatos. Hay muy poca gente para que que el decide voto su útil voto juegue el un último papel día. importante, para que juegue un papel importante el voto útil, ¿tienen que bajarse 2 de los candidatos opositores? Pero ¿quién se va a bajar? A ver, me imagino que el señor Feliciano, bueno, ya se bajó el almirante Shabib. Estarían Feliciano y estaría Tuto Quiroga. Sí, son ellos, Feliciano y Tuto Quiroga. Sí, no creo que se baje porque es tosudo, es el voto confesional, pero sería interesante también que se bajara. Pero entre los 3 suman 7 u 8. En todo caso, lo que aquí habría que hacer, y es una tarea pendiente, porque en la última reunión del Comité Cívico, cuando se trató de establecer la unidad, quedaron de que se iban a reunir nuevamente para ver cómo enfocaban ya la etapa posterior de las elecciones. ¿Quién debería bajarse en su criterio? No, yo no bajo a nadie, porque no es democrático decirle a nadie, no, querida. Pero dispersa voto. No dispersa voto, porque el voto que se dispersa es podría tener una incidencia muy grande, pero no es democrático pedirle a alguien que se baje, porque para eso estaba la tarea de haber construido la unidad posible, que no la han construido. Gracias, Susana. Fernando quería contar algo más respecto a este tema. Me voy a desdecir. Tú me preguntaste, el voto útil es el peor obstáculo para el MAS. Yo creo que el peor obstáculo para el MAS no es el voto útil del resto, sino los negativos que tiene, ¿no? Que eso no lo hemos visto en esta encuesta, pero en otras sabemos que el 65% de la gente ha dicho no vamos a votar nunca más por el MAS, por todo lo que ha ocurrido. Entonces,
para jugar un poco con esta idea que yo había planteado. Tal vez puede ganar en primera vuelta, pero tomando en cuenta de que tiene un techo muy estrecho, o sea, tendría que hacer una campaña casi perfecta, ¿no? E incluso superar un poco la perfección para lograr el 40%, ¿no? Porque según ese 65% de gente que nunca va a votar por el MAS ya estaría en toda su votación potencial. Bien, tenemos que hacer una brevísima pausa, pero más adelante no se pierda los resultados de cada candidato en los restantes 6 departamentos del país. Nuestros panelistas analizarán sus fortalezas y debilidades en el espacio regional, donde se pelea la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Siga con nosotros, esto es Así Decidimos 2020. Constituyente y senadora por el Beni, Yanine Áñez llegó a la Asamblea Legislativa con la agrupación política Demócratas. La sucesión constitucional le permitió llegar a la presidencia del Estado por las renuncias de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Rubén Medinaceli. Su mandato prorrogado mediante norma fue para alistar la transición de gobierno. Sin embargo, debido a que la ley se lo permite, decidió postularse a las elecciones generales. Luis Fernando Camacho hizo carrera cívica desde la Unión Juvenil Cruceñista. Luego, ocupó la vicepresidencia y presidencia del Comité Pro Santa Cruz. Convocó al paro cívico de 21 días en Santa Cruz, que derivó en la iniciativa de llevar la carta de renuncia y la Biblia al presidente Evo Morales. En un principio, negó sus pretensiones de postular como candidato a la presidencia del Estado. No obstante, cambió de posición y hoy hace campaña con la alianza Creemos. Son las 22:09. Continuamos con más. Es hora de conocer los resultados de cada candidato para los otros 6 departamentos. Atención, estos son los resultados de esta intención de voto. Iniciamos con el departamento del Beni. Primer lugar para la presidente Yanine Áñez, 40.9%. En segundo lugar, mucho más lejos, está Luis Arce Catacora del MAS, 8.8%. Tercer lugar en el Beni, Luis Fernando Camacho, 7.2%. En cuarto lugar de intención de voto está Carlos Mesa con el 5.9%. Continuamos recorriendo otros departamentos y nos vamos hasta Pando. ¿Qué es lo que sucede en Pando? Atención, primer lugar para el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, 25.3% de la intención de voto. Yanine Áñez está en el segundo lugar de intención de voto en Pando con el 20.3%. Tercer lugar para Luis Fernando Camacho con el 11.1%. Y en el cuarto lugar está Carlos Mesa con el 10.5%. Vemos resultados ahora de Tarija. Atención, intención de voto. Primera encuesta de la red Unitel, Yanine Áñez ocupa el primer lugar con el 21.4% en Tarija. En segundo lugar está el MAS con Luis Arce Catacora, tiene un 19.5%. Carlos Mesa, 19.3%. En Tarija, Luis Fernando Camacho está en cuarto lugar con el 7.5%. Desde Tarija nos trasladamos hasta Potosí. Atención, ¿qué es lo que sucede en este departamento? El primer lugar es para Luis Arce Catacora, 23.8%. Carlos Mesa le sigue con el 21.4%. Tercer lugar para Yanine Áñez con el 15.8%. Y después está Chi Hyun Chung con el 4.9%. Desde Potosí nos trasladamos hasta el departamento de Oruro. Estos son los resultados. Primer lugar, Luis Arce Catacora, 41.6%. En segundo lugar de intención de voto en Oruro está Carlos Mesa con el 15.7%. Tercer lugar para Yanine Áñez, 15.2%. Chi Hyun Chung está en el cuarto lugar con el 7.8% de intención de voto. Continuamos recorriendo el país. Desde Oruro nos vamos hasta la capital, Chuquisaca. Atención, Carlos Mesa, primer lugar con el 31% de la intención de voto. Le sigue el MAS, Luis Arce Catacora tiene 20.3%. Yanine Áñez ocupa el tercer lugar con el 18.3%. Y en cuarto lugar de intención de voto para Chuquisaca, Chi Hyun Chung con el 7.5%. Fernando,
Segundo, el voto regionalizado beneficia a unos y perjudica a otros. En varios departamentos el movimiento socialismo está primero. ¿Cómo entendemos esto? Creo que se está repitiendo una vieja constante en la política nacional. El occidente es pro MAS. Las mayorías relativas del MAS son más fuertes en el occidente, en tanto que los sectores contestatarios al MAS, o de derecha si se quiere, son más fuertes en el sureste del país: Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y el Beni, ¿no? Entonces, esto es más o menos compatible con lo que siempre ha ocurrido, y el MAS rompió el 2014. Es la única ocasión en que una frente de izquierda logró vencer en Santa Cruz. Ahora hemos vuelto más o menos a la división media luna con Chuquisaca versus el occidente, donde se ha reagrupado el voto masista, que es mucho más fuerte ahí porque hay más indígenas y eso le favorece socialmente, ¿no? Andrés, pero viendo la intención del voto del movimiento al socialismo, tendría una fuerte presencia en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va a ser la gobernabilidad del nuevo gobernante? Supongamos, Gabriela, que se repitieran estos resultados, que se dieran. Obviamente que la mayoría del Parlamento va a tener más. Va a tener, por ejemplo, si gana en 5 departamentos, al menos 10 senadores, ¿no? Y en los de estos, si va segundo, va a tener otros senadores más. Y en la Cámara de Diputados, por supuesto, también. Y hay una cosa que tiene el MAS, tiene su militancia existe políticamente. Y es muy probable que les vaya muy bien en las elecciones, en las diputaciones uninominales. ¿Por qué? Porque esos candidatos no han sido elegidos, digamos, por una persona que ha empezado a marcar la lista, amistad, no amistad, conocido, sino han sido elegidos esos candidatos y esas candidatas en asambleas, lo que le da una fortaleza en los uninominales. Si tomamos en cuenta eso más, pues va a tener una fuerte presencia y va a haber un problema de gobernabilidad para el próximo gobierno, salvo que reflexionen y entiendan que la democracia es permanente negociación. Tomando en cuenta estas encuestas, Susana, la misma pregunta, de acuerdo a estas cifras, el MAS sería bastante fuerte en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claro, suponemos que este voto es movible y que va a cambiar. En todo caso, hay una base social que es muy expectante para el MAS. Ya de entrada nomás, en estos datos tiene 10 senadores porque gana en 5 departamentos, más lo que puede sacar un poco más allá. Sin embargo, no puedo dejar de tomar en cuenta un dato que a mí sí me ha impactado mucho, que en las listas de candidatos, quien quiera que los hubiera elegido, así sea el ex que está refugiado en la Argentina o en Cuba, no sé dónde está ahora, no ha tomado en cuenta los 4 congresistas, asambleístas del MAS, que son los que lograron la pacificación del país. En primer lugar, Eva Choque, Efraín Chambi, Omar Aguilar y Sergio Choque, que es el presidente de diputados. No figuran en ninguna lista. Yo creo que la base social del MAS en algún momento tendrá que reclamar a quien mande, al caudillo o a quien sea, por qué precisamente esta gente que está catalogada como concertadora del MAS ha sido borrada de las listas, y sin embargo, en la actual coyuntura y en las próximas coyunturas, tengo la impresión de que tienen que jugar un rol muy importante, porque masistas como son han dado prueba de un espíritu democrático y pacificador que le hacía falta al país, y de alguna manera hay que reconocérselo. Gracias, Susana. José Luis Santisteban, ¿qué pasó con el rol que tenía que jugar Pumari en el binomio con Luis Fernando Camacho? Hemos visto que no le suma votos ni en Potosí, donde era líder cívico, ni en Oruro, y en otros departamentos tampoco. Primero, Gabriela, yo soy de la tesis de que los vicepresidentes no definen elecciones ni ayudan a los candidatos a presidente. Es decir, ayudan en la medida que son parte de la estructura y que avanza la campaña política, pero después que definan o sean fundamentales, ahí lo tiene a Samuel, por ejemplo, es la muestra más clara. Y el otro tema es que el sistema, por ejemplo, que se está discutiendo hoy es devolver el poder a la Asamblea Legislativa. Cuando uno ve los votos territorializados y cuando uno mira la misma realidad potosina, uruguaya y paceña, es decir, el caudillo no va a ser tan caudillo en la presidencia. Pero gana el MAS en esos lugares.
Luis Arce Catacora tiene mayoría de intención de voto y no está ni siquiera entre los 4 primeros. Pero no tiene mayoría, Gabriela, no tiene mayoría en ninguna de las cámaras todavía con esos resultados. Es decir, más de 2/3 de los votos está todavía en manos opositoras. Pero yo le preguntaba sobre el rol de Pumari en el binomio con Luis Fernando Camacho. Tiene menos intención de voto que Chi Hyun-chung y él era el líder cívico potosinista. Primero lo que tienen que hacer, Gabriela, los candidatos Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho es asentar el plan de gobierno en las regiones donde tienen mayor aceptación ciudadana. No lo ha hecho ni en Santa Cruz, no lo han hecho todavía en Potosí y tiene que avanzar mucho más en Occidente con ese plan de gobierno, con esa frase fuerte y el trabajo que les espera es muy duro. Para continuar en esa misma línea, Fernando, por favor, ¿qué rol juegan los vicepresidenciables de los primeros lugares, en este caso, para tener una encuesta en el nivel en el que estamos? ¿Cuánto le ha aportado, por ejemplo, Choquehuanca a Luis Arce? No sé, yo creo que la unidad del MAS, ¿no?, le ha aportado. Creo también que Samuel le ha aportado a Janine más solidez, digamos, política, ¿no?, por su trayectoria, por su despliegue previo. Creo que Pumari tenía que haberle aumentado votos, ¿no? Y eso no se ha visto en Potosí, increíblemente. Esa es una de las sorpresas que muestra esta encuesta. Parece que Camacho, Pumari van a ser como Winston Churchill en 1945, ¿no? Ganaron la guerra, pero perdieron la paz. ¿Qué opina Andrés? Si Janine hubiera elegido a otro candidato que no sea Doria Medida, yo creo que le podía ir mejor, ¿no? Uno elige a un candidato a la vicepresidencia con la intención, con el objetivo de que sume votos, ¿no? Y, por ejemplo, si hubiera sido Janine con otra mujer, quizás hubiera sido más interesante, u otra persona que no sea Samuel, porque si revisas la tendencia de voto de Samuel, 4%, 5%, 7% en todas las elecciones. Nunca logró rebasar, ni siquiera llegar. Y claro, Fernando, pues las elecciones no se ganan cuando alguien te da solidez, se gana con votos, ¿no? Y Doria Medina no aporta los votos. Y un detalle, Janine Áñez, por ejemplo, presentaron a la candidata diciendo, esta candidata es la que va a unir a todos. Estos datos hasta ahora nos está demostrando que es la candidata que dividió. A ver, Fernando, por favor. ¿Aporta o no aporta a los votos? Nada, ya estaban desunidos. Susana, un segundito, por favor. Fernando. Bueno, Samuel consiguió 25 puntos el 2014, en primer lugar. En segundo lugar, creo que... Pero en alianza con todos. Bueno, no sé, ¿por qué tienes un sesgo contra Samuel? Porque esta mañana has publicado un artículo, ¿no?, bastante duro contra Samuel, que no me parece justo. En realidad, Samuel trae un bagaje de oposición que va a dar lumbre a cualquiera que sea beneficiado por él. Esa es mi opinión personal, ¿no? Ahora, yo creo que la encuesta no dice lo que dice Andrés, ni dice tampoco lo que yo digo. Es decir, la encuesta no nos explica los porqués. Esas son opiniones personales nuestras, ¿no? La verdad es que Janine se está presentando por primera vez como candidata, y esta es su partida, ¿no? Y veremos qué le pasa en las próximas mediciones. Susana, ¿qué es lo que quería decir? Yo quería decir dos cosas. En primer lugar, por la percepción que tengo de lo que hablo con la gente en la calle, yo me manejo en taxi y hablo mucho con la gente en la calle. Samuel le ha dado a la candidatura de Janine lo que dice Fernando, solidez. ¿En qué sentido? Capacidad para manejar los aspectos económicos que van a ser tan sensibles. Y por otra parte, no creo que nosotros como... Es decir, nos dicen analistas, no hemos estudiado ninguno de nosotros para ser analistas, hemos estudiado otra cosa, pero así se dice porque venimos y analizamos determinados aspectos de la realidad. Pero en el análisis que hacemos, creo que deberíamos tener también la capacidad de ver que esta es una foto de un momento determinado, el periodo del 3 al 14 de febrero. Y como todo en una sociedad es dinámico, cambia y no se va a quedar ahí.
Por lo menos esa es la tendencia que uno lee y lo que dicen los expertos, las tendencias. Va a cambiar, a quién va a favorecer, y por eso es que han decidido en Unitel hacer 3 encuestas más antes de las elecciones. Gracias, o sea que vamos Susana. a ver qué es lo que Para pasa. mantenernos sobre esa misma línea, José Luis, se ha nombrado a todos los candidatos a la vicepresidencia excepto a uno. ¿Qué sucede con Pedraza, con Gustavo Pedraza? ¿Le asuma o le resta a Carlos Mesa? A ver, primero yo no creo que ni le sume ni le resta, por más que esté en Santa Cruz, por ejemplo. El tema de fondo es de que la encuesta se mide por el caudillismo presidencialista. El otro tema es de que ninguno de los vicepresidentes, salvo en la lucha Pumari, tiene ese bagaje de los 21 días, pero ninguno de los vicepresidentes tampoco jugó un rol importante. O sea, si nos fijamos dónde estaba Samuel, dónde estaba Choquehuanca, sería el más desgastado, por decirlo el más. Por eso es que yo creo y insisto de que los vicepresidentes no son vitales para una campaña presidencial. Andrés, en esta elección en particular se negoció mucho el tema de los vicepresidentes, se los mantuvo en secreto hasta el final, prácticamente como un as bajo la manga, pero al final están diciendo que ni le suma ni le resta. ¿Qué incidencia ve usted en ello? Es que cada candidato ha tenido su particularidad, Gabriela. Por ejemplo, Pumari. Pumari no es que cae por culpa del MAS, no, son por sus propias acciones. Porque la democracia no solamente es descriptiva, es prescriptiva. Es decir, tiene un contenido de valores, tiene un deber ser. Y eso es lo que no cumple, por ejemplo, ¿no? Y respecto a los otros candidatos, aunque mira, Fernando, se pregunta sobre el quién. No se pregunta en las encuestas sobre el contenido del programa. Si no, las encuestas sería qué opina de este programa. Y no se existe eso. Y cuando habla sobre el quién, vienen las filias, las fobias, las preferencias, las percepciones, y ahí no es que yo tenga nada contra Doria Medina. Lo que pasa es que el realismo político demuestra que es un candidato que no le ha ido bien en el terreno electoral, y eso es lo que yo describo en un artículo esta mañana en Página 7. Bien, muchísimas gracias, Andrés. Es momento de una pausa, pero al regresar del corte, a partir de los resultados que hemos observado, vamos a explorar los escenarios de una posible segunda vuelta. Escucharemos también el análisis y las interpretaciones de nuestros panelistas invitados sobre las distancias entre los primeros lugares y quienes podrían o no ir a una segunda vuelta. No se vayan, esto es Así Decidimos 2020. Carlos Mesa fue candidato en las elecciones del 20 de octubre que fueron anuladas por fraude. Obtuvo el segundo lugar en votación, resultado del voto útil según varios analistas y políticos. Rompió con sus aliados Luis Revilla y Adrián Oliva, pero mantiene su sigla, Comunidad Ciudadana. Carlos Mesa aspira a retornar a la presidencia, cargo que ya ejerció desde el 2003 hasta 2005, cuando renunció al cargo de manera voluntaria. Así decidimos. Elecciones presidenciales. Mañana. Te amo desde hoy. Te amo incondicionalmente. Y hasta cuando te sonrojas. Con tus hijos. Así los quiero con toda mi alma. Pero podría morir. Arif tiene una propuesta. Entonces te amaré hasta que mueras. Mujer. Mañana, 21 horas. Mañana, Gabriela toma un camino radical. Pobrecito, está desesperada la mujer. Claro, por eso me quiere quitar a mi hijo. Bueno, por eso tenemos que ayudarla, pues, para que no se quiera ir de viaje. ¿Se está mudando? Los Vilches. Mañana, 14 horas. Mañana, la disputa por vestir el color de sus amores está en marcha. La nueva sangre guerrera está preparada, porque ellos fueron destinados a ser gladiadores del futuro. Calle 7, nueva temporada. Mañana, 17:30 horas. Mañana encontrará
más de lo que buscaba. Disculpa, te hago una pregunta. ¿Sabes dónde están las oficinas? Por allá. Señora Ángela, ¿qué estás haciendo acá? Tiene que esconderse rápido, por favor. ¿Qué? Carlos. Augusta. Perdona nuestros pecados. Mañana, 23 horas. Mañana. ¡Atención! Hoy tuvimos amor y el lunes amorcilla vamos a hacer, morcilla y otros productos más. Vamos, ¿qué más Si hay? usted no ha festejado a alguien especial en este día, va a tener todo el fin de semana y el lunes nos volvemos a reencontrar. Cupido vuelve el lunes, no se pierda, por favor, el programón. Oye, aquí en La Batidora. Mañana, 10 horas. Así decidimos. Elecciones presidenciales. El expresidente Jorge Tuto Quiroga reveló que gestionó la salida de Evo Morales en el avión enviado por México. Fue nombrado vocero de causas internacionales por el gobierno de Yanine Áñez. Después de 38 días, renunció al cargo y anunció su postulación a la presidencia con la sigla Libre. Ha presentado un proyecto de ley para anular la reelección presidencial inmediata. (22:28). En este bloque analizaremos los posibles escenarios que se plantearían en caso de que el país fuera a una segunda vuelta, luego del 3 de mayo, entre los 3 candidatos que están en los primeros lugares. Vamos a explorar 3 posibilidades en base a los resultados que hemos recogido de esta primera encuesta presentada por la red Unitel. Si los candidatos a presidente fueran únicamente estos, ¿por quién votaría? El 43.6% dijo por Yanine Áñez y el 42.3% por Luis Arce Catacora. Revisamos esta otra posibilidad. Si los candidatos a presidente fueran únicamente estos 2, ¿por quién votaría? Luis Arce Catacora o Carlos Mesa. 40.8% dice Luis Arce Catacora, 40.7% Carlos Mesa. Veamos una tercera posibilidad. Si los candidatos a presidente fueran únicamente estos, ¿por quién votaría? Por Yanine Áñez dijo un 33.8% y por Carlos Mesa un 30.3%. Hemos tenido la oportunidad de ver estas 3 posibilidades en caso se dé una segunda vuelta. ¿Cuál es su análisis, Andrés? Gabriela, voy a reiterar mi hipótesis. El único partido asegurado en este momento para ir a una segunda vuelta es el MAS. En caso de que fuera la segunda vuelta, el MAS con Yanine Áñez o Arce con Mesa, va a ser un final de 100 metros planos, ¿no? El que va a ganar por una nariz, es decir, va a ser un final de infarto, lo que significa que sí hay posibilidad de que el MAS vuelva al gobierno. Pues, Fernando, usted decía en algún momento, es posible que el MAS pueda resolver esto en una primera vuelta. ¿Estos escenarios de 3 posibilidades no se darían? Bueno, es más interesante hablar de estas posibilidades porque lo mío es muy hipotético, ¿no? Y me parece que también desdice algo que yo había pensado previamente en la encuesta, y era que el rechazo al MAS era más importante, ¿no? Porque aquí estamos viendo un empate, una división del país en 2 mitades. Yo alguna vez puse la polarización boliviana que divide al país en 2 mitades y en las redes sociales me destrozaron porque decían, cada uno de las 2 mitades decía que era Bolivia entera, ¿no? Pero aquí está, el resultado es de 2 mitades. ¿Hay polarización entonces? José Luis, ¿qué opinas respecto de estos 3 escenarios? A ver, primero, Gabriela, es que yo pondría también, conociéndolo a Luis Fernando Camacho en sus luchas, que ha demostrado, es un hombre que tiene muchos objetivos y puede llegar a la segunda vuelta con el MAS. No creo que el MAS siga subiendo o mejore su votación con todo lo que va a pasar. Y el segundo elemento es de que va a haber ya hay una polarización territorial, es decir, no, el MAS ha caído en gran parte de su territorio, más de 1 millón de votos ha perdido,
sigue siendo un partido importante. Y el otro es de que la territorialidad, o sea, está marcada donde hay mayor cantidad de población y si no ganas en algún departamento del eje troncal es muy difícil llegar a la segunda vuelta. Pero usted no estaría hablando entonces de una cuarta posibilidad de que Luis Fernando Camacho participe en la segunda vuelta. Primero yo no lo descartaría porque es todavía una persona que se conoce en su lucha, que no desmaya y que tiene un objetivo ideal muy claro. Entonces lo pondría ahí para una segunda vuelta. 3 escenarios para una segunda vuelta que se han planteado con esta encuesta. Ahora José Luis Santisteban nos plantea un cuarto. Susana Seleme, ¿están correctos estos 3 escenarios? ¿Y qué le dice esta polarización casi de 50-50 entre los candidatos? Bueno, es una polarización que ha existido siempre y no reconocerla sería un error desde todo punto de vista metodológico, filosófico, ideológico. El país realmente tiene una división es territorial. Voy a citar a un célebre historiador cruceño, don Enrique Finó, que decía, por ejemplo, que cómo era posible que la historia de este país hubiera obviado durante tanto tiempo la existencia del oriente boliviano, siendo que son las 2/3 partes del país. ¿Cuál es el problema? Que está lo que dice Fernando y está lo que dice Andrés. Es la composición étnica a la que Fernando Molina le agrega un dato que es muy interesante y que no puede ofender a nadie, que es lo étnico cholo, que ya no está solamente en el occidente, está aquí, en Santa Cruz, está en Pando, está en todas partes, porque es producto de migración por X y Z factores. Pero el país tiene una composición sociológica que sí se decanta por ese voto, y el voto que obtiene el MAS está prácticamente anclado ahí. Que tiene una connotación territorial, por supuesto que la tiene. Y en ese sentido, yo comparto lo que dice José Luis. ¿Por qué le vamos a evitar? Claro, las cifras no dan para poner una cuarta posibilidad de segunda vuelta con Luis Fernando Camacho, porque no da porque saca 9.1, pero vuelvo a reiterar lo que he repetido todo el tiempo en este programa. Esta es una foto del momento. Tenemos 3 encuestas más. No agotemos el tema y no querramos sacar a nosotros, que somos los que estamos discutiendo, definiciones que todavía no tienen por dónde salir. Que el MAS va a estar en una segunda vuelta probablemente. Yo quisiera que ganara Yanina Áñez en la primera, pero bueno, a lo posible y al deseo hay un gran trecho. Gracias, Susana. Andrés, ¿qué es lo que ha aprendido el país en este tiempo? Sigue polarizado después de una historia muy difícil entre octubre y noviembre. Pero hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, Gabriela, hemos aprendido que la democracia ya no es simplemente un sistema político ajena a la vida de las personas. Lo hemos asumido como un hábito, como parte de nuestra cotidianidad. Por eso es que las movilizaciones de octubre y noviembre han demostrado que el país se juega por un sistema político, ¿no? Y para convivir. Y hemos aprendido también que se resuelven los conflictos, ¿no? Con medidas pacíficas, bajo presión, aunque después hemos lamentado la muerte de hermanos, pero hemos aprendido que no vamos a repetir esta historia. Tenemos que ponernos de acuerdo. O tenemos, aquí hay un problema que ojalá que lo hayamos superado, Gabriela, es ¿qué pasa en una democracia? Tiene que haber consenso fundamentalmente en las reglas de juego. Si no concebimos del mismo modo las reglas de juego y si no concebimos del mismo modo, no la democracia en su definición etimológica, sino en su definición práctica, podemos repetir el conflicto de octubre y noviembre. La misma pregunta para Fernando Molina. ¿Qué ha aprendido el país durante los conflictos que se han vivido el año pasado producto de las elecciones? Creo que desgraciadamente hemos aprendido que muchas de las fisuras y las heridas que teníamos siguen ahí, ¿no? Que no habíamos superado lo que pensábamos que ya estaba superado. Bolivia, como muestra también la intención electoral, es un país muy heterogéneo y muy enfrentado. Estamos en una posguerra civil, entre comillas, y todavía eso se va a arrastrar por mucho tiempo. Hemos aprendido entonces que todavía queda mucho para consolidar la nación boliviana. Muy bien, nos vamos a una nueva pausa antes de ingresar a la recta final de la presente entrega.
Volviendo, preguntaremos a los panelistas sobre la cuestión de fondo para las campañas de aquí en adelante. ¿Qué hacer para captar votos? Aguárdenos, enseguida retornamos con más de Así Decidimos 2020. Lo separó del cargo el 2017, reasumió funciones en 2019 y se quedó en el puesto hasta la salida de Morales del poder. Un salvoconducto le permitió salir del país y buscar refugio en México. Sin embargo, pese a tener acusaciones en su contra por el Fondo Indígena, ha vuelto al país para ser candidato por el MAS, rumbo a las elecciones del 3 de mayo. Pan Bol sorprendió al postular a Feliciano Mamani como candidato a la presidencia. El 20 de octubre, el Partido de Acción Nacional Boliviano apostó por Ruth Nina, la única mujer que ahora pasó a vicepresidenciable. Mamani surge de la dirigencia de la Federación de Cooperativas Mineras, aunque su anuncio no ha gozado del consenso de todo el sector. Bien, y ya en la recta final de este programa especial de Así Decidimos 2020, queremos conocer las conclusiones finales de nuestros panelistas. Andrés Gómez, iniciamos con usted. Gabriela, primero, a ver, respecto al MAS. El MAS, si quisiera ganar, ¿no?, en segunda vuelta, tendrá que desde este momento buscar algunos aliados porque solo no va a poder. Pero no sé a quiénes va a reconquistar, eso es lo más complicado. El segundo punto respecto al MAS es que Evo Morales mejor si no provoca al electorado, porque ahuyenta. Está bien que pueda dirigir la campaña, no asesorar, pero cuando provoca al electorado empieza a ahuyentar ese voto que puede volver a él. Respecto a Mesa, tiene que conectarse con los sectores populares. Permítame, usted hablaba de Evo Morales hace instantes. Cuando yo le digo Evo Morales candidato a primer senador por Cochabamba, ¿qué es lo que tiene que decir? Mira, cuando hay esas cosas, personalmente, a mí me da la impresión, yo digo, ¿no tendrá algún trabajo esta persona? ¿No puede trabajar produciendo otra cosa, no? O ir a su cocal. Pero él quiere seguir activo en la política, evidentemente. 25 años o más está viviendo de los bolsillos de la gente. Que produzca algo, ¿no? Que asuma una actividad independiente. No puede ser que tengamos así mucho tiempo. ¿Le perjudicaría al MAS ser candidato entonces? Así como es, sí. Sí, porque estamos hablando de renovación, ¿no? Hay un alto perfil de renovación y dice, bueno, o descansa o de una vez retírate de la política. ¿Conclusiones sobre otro partido, sobre otro Bueno, binomio? mira, decía sobre Carlos Mesa que pueda tener una conexión más a los sectores populares, porque eso es lo que le falta, ¿no? A nivel país, y que el candidato a la vicepresidencia, Pedraza, que a mí me parece un excelente académico, pero que al menos que aparezca con más pasión, ¿no? Y otra cosa es que yo creo que en este momento Áñez y Mesa no se diferencian. No sabe cuál es, no qué es lo que, en qué ideológicamente se diferencia entre Mesa y Áñez. Para la percepción del común de la gente es lo mismo, ¿no? Y respecto a la presidenta candidata, yo creo que tiene que demostrar que si quiere ganarse el electorado, que haya gente que busque que van a votar por ella más que solo por su condición de mujer, ¿no? Y por supuesto que cada cosa que haga en su gestión va a repercutir en su tendencia a subir o a bajar. Conclusiones finales en el programa, Fernando Molina. Bueno, yo diría que primera conclusión, apretar al MAS no sirve, más bien lo consolida. Creo que perseguir dirigentes y demás es mala campaña. Primera conclusión. Segunda conclusión, creo que la lucha es entre Áñez y Mesa, ¿no? Creo que con las disculpas del caso, Camacho aparece un poco descolocado. Tal vez pueda recuperar, pero lo veo difícil porque solamente está bien en Santa Cruz, ¿no? Entonces no ha logrado cruzar los Andes, digamos, ¿no? ¿Qué debería ser Áñez y qué debería ser Mesa si quieren llevarse la delantera el uno al otro? Tienen que luchar salvajemente entre sí. Creo que esa es la conclusión clara, porque el que llegue segundo, según esta tendencia, o es muy cerca al MAS, de repente un poco más cerca al MAS, va a pasar a la segunda vuelta y ahí puede, como dice Andrés, vencer, ¿no? Hay más posibilidades de que venza. Entonces,
La lucha de aquí en adelante tiene que ser Áñez Mesa. Esa es mi segunda conclusión. José Luis Santisteban, en el análisis de los invitados no aparece Camacho. ¿Qué les dice? Primero, a ver, Gabrielita, esto está empezando y lo que se ha visto es una radiografía de lo que puede ser la Asamblea Legislativa. En eso sí o sí, el 3 de mayo se va a votar para componer la Asamblea Legislativa. El segundo elemento es que no descartaría por ningún motivo a Luis Fernando Camacho, porque todavía esto empieza y además conociéndolo cómo es en su objetivo y en sus principios de lucha. El tercer elemento que veo es que no creo que el MAS vaya a mejorar. No creo que vaya a mejorar porque va a seguir teniendo problemas con sus 14 años de administración pública. Y por último, creo de que en el imaginario colectivo de la gente todavía está el olvido de los 14 años, pero también está el proceso de quién puede cambiar, quién es antisistémico, quién no es político y quién puede de verdad transformar el país. Y eso pasa por el nuevo en la política en realidad, que es Luis Fernando Camacho. ¿Qué incidencia tendrá Evo Morales como jefe de campaña o como candidato en estas próximas elecciones? Primero en esto coincido, lo único que coincido con Andrés es de que Evo Morales le perjudica al MAS. Le perjudica al MAS porque es decir, a ver, es alguien que es nocivo en este momento para la democracia y la política boliviana y lo sigue haciendo estando fuera del país. Es decir, no le ha contribuido en absoluto nada al MAS. Y eso obviamente la gente lo está observando y con seguridad que va a tener un efecto negativo el MAS si sigue Evo Morales con esa conducta. José Luis, usted acaba de decir que lo único que coincide con Andrés es precisamente en ese tema de Evo Morales. En todo lo demás está en desacuerdo. Claro, entonces. El tema, Gabriela, es que esto recién empieza y yo no jugaría todavía quienes pueden ir a la segunda vuelta porque hay 2 meses y medio todavía por delante. Gabriela, su derecho a réplica. La mayoría de los electores, yo diría de 10 electores, al menos 8 deciden su voto anticipadamente. Otra vez reitero, la gente vota por el quién, no por el contenido del programa. ¿No? El programa a veces pasa en segundo plano. Depende cómo. Así que yo creo, José Luis, mucha ilusión. No sueña, José Luis, que Camacho pueda llegar a la segunda vuelta. Yo no creo. Pero ¿y por qué quieren, recién empiezan? Puede ser que recién empiece, puede que recién empiece. Las encuestas no tienen valor, tienen valor. Pero reitero, la gente decide su voto anticipadamente. Si tu objetivo, por ejemplo, es que vaya Camacho a la presidencia, o quieres, como objetivo personal tuyo, quieres que el MAS no vuelva al gobierno, por ejemplo, si Camacho decidiera decir, bueno, sacrifico mi candidatura, yo libre de hacerlo o no, ese voto de Camacho va a marcar una tendencia en favor o de Mesa o de Áñez. Y si fuese así, pues el voto útil se va a concentrar. Pero estás asumiendo una actitud que no es democrática, Andrés. No es una sugerencia. Decir a alguien que se vaya o que sea positivo. Es democrática la libertad. Conociéndolo como es Luis Fernando y conociendo el bastión que tiene. Pero los números dicen otra cosa, José Luis. Sí, pero está ganando en Santa Cruz, gana en otros departamentos, está segundo en el Beni. A ver, José Luis, la política se hace con la cabeza, no que en ninguna otra parte del cuerpo. Y aquí los datos demuestran, que lamentablemente Camacho no logró, al menos no logra hasta este momento subir, y dudo que suba más. Fernando, yo lo veo reír acerca de esto. ¿Con cuál de los panelistas no está de acuerdo usted? Con José Luis. ¿Por qué? Pero excepto en lo de Samuel, con Andrés también. No, respecto a Camacho, me parece que es muy difícil que repunte, porque no lo veo fuerte en otros lugares. Es decir, tiene el estigma del candidato oriental, ¿no es cierto?, que no se ve en Occidente como presidenciable. En cambio, Janine no le pasa lo mismo. No sé si porque es del Beni y no de Santa Cruz, quizá. Pero ha dicho una palabra que es realmente vital, el estigma. ¿Por qué tenemos que ser estigmatizados porque somos cruceños? No, por supuesto no comparto eso. No lo has dicho así, pero sin embargo es un dato muy importante, claro, y que habría que introducirlo en estos debates. ¿Por qué el hecho de ser cruceño tiene que ser visto como un estigma en Occidente? ¿Y por qué los cruceños no hemos visto nunca como un estigma el que hayan habido casi todos los presidentes de este país desde Occidente, salvo el doctor Paz o
el coronel Bush. Cuando yo vi el apoyo que tenía Camacho en la zona sur de La Paz, dije, lo logró, ¿no? Es decir, este es el líder que ha traspasado esa barrera mental, ¿no? ¿Y en qué falló? Creo que ha cometido muchos errores de campaña, ¿no? Bueno, de la grabación, todo esto, ¿no? Que lo ha hecho ver... ¿Se restó él mismo? Sí, se perjudicó muchísimo. Como te digo, es el Churchill de Bolivia, ¿no? Gana la guerra y Churchill pierde la elección del 45 cuando era el gran héroe nacional. Justamente, ¿por qué? Porque comete errores de campaña. Yo creo que en el caso de Camacho también hay errores de campaña muy importantes. Y luego Yanine Áñez le salió al paso también, ¿no? No podemos desmerecer la importancia que tiene para el electorado más conservador, digamos, que haya aparecido Yanine Áñez como una opción más seria, más respaldada por las instituciones políticas normales, por ejemplo, por el Partido Demócratas, ¿no? Entonces, eso seguramente ha hecho que un electorado más mayor y más, digamos, cuidadoso se volque a Áñez en lugar de a Camacho. Susana, ¿qué le falta? Necesariamente conservador. Susana. Claro, no necesariamente conservador, porque ahí me incluyo, yo no tengo nada de conservadora, soy rompedora, pero de todas maneras, el debate que hemos tenido ha introducido varios pensamientos desde el punto de vista filosófico, epistemológico, ideológico y territorial muy importante. En estas elecciones del 3 de mayo se está jugando el destino del país. Y se está jugando el destino del país no porque alguien salga solamente presidente, sino la visión que tiene que tener de un país que es síntesis de múltiples determinaciones. Está Occidente, está lo étnico, que es un dato primordial en Occidente, pero también está el Oriente olvidado de toda la vida. Y eso es lo que mucha gente reivindica con una candidatura como la de Yanine o como la de Luis Fernando Camacho. ¿A este debate usted cree que Yanine le suma el tema de género? Claro que sí, por lo menos desde mi punto de vista. Pero le pedí a Andrés que su propuesta vaya más allá de un tema de género. Por supuesto, tiene que ir más allá del género. No nos vamos a quedar solamente. Toda la vida nos han catalogado como lo que nos han catalogado siempre y nunca nos han dado como mujeres más derechos de lo que hemos tenido que arañar, porque los hemos tenido que arañar para que nos los concedan, cuando se supone que teníamos los mismos derechos iguales ante la ley, pero nunca ha sido así la realidad. Un tema de género que está saliendo a la luz ahora, Fernando. Bueno, en todo el mundo ser mujer quita votos, no aumenta, ¿no? Sería la primera vez. No estoy diciendo que tenga yo una distinta verdad que Susana, pero más bien yo creo que Áñez está sobreponiendo a su condición de mujer porque ha tenido un papel muy importante para las clases medias urbanas, sobre todo las más acomodadas, que la han visto como la que solucionaba el problema de su miedo frente a las movilizaciones post-renuncia de Evo, ¿no? Y ahí cumplió un papel importante el aparato de seguridad y militar. Entonces, al empoderarse de esa cuestión, Áñez ya no aparece como mujer. Yo discrepo con Susana en ese sentido. No creo que sea la dama amorosa, maternal, ¿no? De ninguna manera. Más bien aparece como una... Es una guerrera. Claro, y entonces en esa medida, lo femenino de su perfil se queda diluido, digamos, Eso es positivo para el objetivo de la campaña. Exacto. Bien, Andrés, usted... ¿está de acuerdo con esto de los debates de género, ideologías, Yanine Áñez, sus similitudes? Gabriela, los electores deciden en función a unos valores o antivalores compartidos. Por ejemplo, el elector no aprecia a un corrupto, no aprecia a un soberbio, pero sí aprecia, y eso cuando uno lee, por ejemplo, a Maquiavelo, dice los valores que aprecia del príncipe. Y uno de esos valores es la valentía. Y Áñez demostró eso. Entonces,
ante esa situación, cuando asume la presidencia, mucha gente se entera que existía ella. Porque después no se había enterado. Y pese a que tiene muchos años en la carrera política. Cuando se pone la banda es cuando aparecen las cámaras, ¿no? Y empieza a concentrarse las luces sobre ella. Y ahora, su mayor virtud en este momento, no personal, ¿no? La virtud personal es la valentía, pero lo otro es su gestión de presidenta. Todo será evaluado en función de eso esta temporada. Bien, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Hemos llegado al final de esta edición especial. Conocimos en vivo y en directo la primera gran encuesta nacional de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo. Bolivia entera ya tiene un panorama claro del escenario electoral. Estrategias políticas, aciertos, desinteligencias y polémicas serán parte también de los próximos 77 días de campaña. Pero la última palabra la tendrá usted. Antes de despedirnos, vamos a rescatar las frases más importantes de nuestros panelistas, las frases que formaron parte de este debate. Gracias a nuestros panelistas por su participación en Así Decidimos. Gracias a Bolivia entera por elegir siempre a la Red Unitel. Buenas noches. Carlos Mesa se había beneficiado en las elecciones pasadas, se había beneficiado por el voto útil. Ese voto que decía, bueno, no votamos por Carlos Mesa porque él nos cae bien, sino vamos a votar contra el MAS a pesar de Carlos Mesa. Porque si vas a anular los votos blancos nulos, el MAS va a subir. Los otros también van a subir, pero mira cuánto le lleva el MAS, 15 puntos de diferencia a los otros candidatos. Si quiere ganar el voto de los candidatos anti-MAS para ganar, tiene que bajarse 2 de ellos al menos. El único partido hasta ahora que tiene seguro para ir a la segunda vuelta es el MAS. Yo creo, más que Arce perjudicar al MAS, Evo perjudica al MAS, ¿no? No solamente interviniendo en las decisiones orgánicas, sino también candidateando, porque eso le resta seguramente intención de voto, ¿no? Hay la posibilidad de que el MAS gane en primera vuelta, ¿no? Porque si hacemos la ponderación, está por 35 puntos el MAS. Y suponiendo que siempre se le disminuye algo porque no se cuenta bien el área rural, entonces tendríamos 37, está cerca del 40%, ¿no? Fernando tiene una votación muy marcada que empieza con 10%, pero Luis Fernando Camacho tiene una entereza, tiene un voto fidelizado a los 21 días de lucha. Y a partir de ahí, ese voto fiel que tiende a subir porque la entereza que él tiene ha sido demostrada ya y la gente lo conoce por eso. Fíjense que la derrota catastrófica del MAS, más allá que esté primero, ha perdido más de 1 millón de votos. Es decir, con relación a todas las votaciones que tenía, ¿no es cierto? Y el señor Mesa igual ha perdido casi 500.000 votos. Entonces, eso refleja de que hay un desgaste, ¿no es cierto? Y la gente quiere cambio. Lo que no logra todavía enganchar es ese liderazgo, el cambio. Y la diferencia que tiene, según los datos que ustedes han presentado, entre el segundo, que es Carlos Mesa, con 17.1, y ella, que tiene 16.5, podríamos adjudicarlo a un margen de error perfectamente aceptable, lo cual el segundo lugar está en entredicho. La campaña no ha empezado, o sea que yo personalmente creo que ella es la candidata que tiene las mejores posibilidades de crecer y de llegar. Así decidimos. Elecciones presidenciales.